Muy buenos días, tardes y noches a todos los que nos observan. En esta oportunidad tenemos el gusto de disertar ante ustedes la charla sobre el pago por consignación. Este grupo está conformado por mi persona Elías González, el compañero Heraldo Polanco y el compañero David Sánchez. Para empezar con este tema, debemos entender dónde surge esta figura jurídica. Y esta figura jurídica parte de la antigua Roma, donde viene nuestro derecho actual que usamos en Panamá. En el derecho romano, cuando un acreedor se negaba a recibir la cosa debida por parte del deudor, este deudor tenía la posibilidad de entregar dicha cosa en el templo. Años más tarde, cambiamos la figura del templo por la figura del Tribunal de Justicia para continuar repitiendo la práctica que desde la antigüedad nosotros realizamos. Pero, ¿cómo se digiere esto del pago por consignación? ¿Cuál es la esencia del pago por consignación? Sencillo. El pago por consignación es el depósito de la cosa debida ante la autoridad judicial a disposición del acreedor que se ha negado sin justificación a recibirla. Recordemos que esto solo se puede dar si la deuda está vencida o cancelada o mediante la mora del acreedor. Entonces, ¿dónde vemos tipificado esto en la norma? En el Código Civil, en el artículo 1063, tenemos que el deudor quedará libre de responsabilidad mediante la consignación de la cosa debida. Esto quiere decir que el deudor queda libre de toda obligación una vez se cancela la cosa debida, que es la deuda. La consignación producirá el mismo efecto cuando se haga estando el acreedor ausente, o sea que el acreedor no esté, o incapacitado para recibir el pago en el momento en que deba hacerla. O sea, si el acreedor no está presente, el deudor puede entregar la cosa debida para culminar con el proceso de la obligación, ¿ok? O cuando varias personas pretendan tener derecho a cobrar, porque pueden haber muchos acreedores al cual un deudor o muchos deudores deban algo, ¿ok? O cuando se haya extraviado el título de la obligación o cuando el acreedor es desconocido. La consignación será ineficaz si no se ajusta estrictamente a las disposiciones que regulan el pago, ¿ok? Vamos a ver en qué casos se puede proceder con el pago por consignación. Y aquí vamos a desarrollar parte de lo que leímos en el artículo 1063. ¿Por qué? Porque el pago por consignación se da cuando el acreedor está ausente o incapacitado para recibir el pago en el momento que deba hacerse. O sea, si se perdió el acreedor o este no está presente, el deudor puede proceder a presentar la cosa debida en el Tribunal de Justicia para cancelar la deuda. Cuando varias personas pretendan tener derecho a cobrar, como menciona el 1063, cuando haya muchos acreedores o un solo deudor o muchos deudores, esto o este puede presentar la cosa debida ante el tribunal. Cuando se haya extraviado el título de la obligación, vamos a decir, la persona que tiene que recibirlo, no sabe si es la persona que debe entregarlo, entonces para evitar conflictos o evitar errores que puedan traer repercusiones más adelante, puede entregar la cosa debida en el tribunal y así se desliga de todo problema y el acreedor puede ir a retirar esto sin problema, evitando cualquier confrontación o conflicto legal a futuro. Cuando el acreedor es desconocido, esto va ligado. ¿Por qué? Porque cuando un deudor no sabe a qué acreedor debe entregarlo, si es en el caso de múltiples acreedores, puede ir al tribunal, presentar la cosa debida y así se cancela la deuda. A continuación, mi compañero David. Bueno, para nosotros como grupo es de gran importancia que antes de avanzar con el proceso de pago por consignación en sí, entremos a los intervenientes que van a tener un papel importante dentro de este proceso. Bueno, y para ello primero tenemos que ver los elementos básicos de una obligación. Por un lado vamos a tener un acreedor y por el otro un deudor que quiera saldar su deuda para así extinguir la obligación.
Seguimos más adelante, nos vamos a encontrar con la figura de un juez, que será el responsable de llevar el proceso desde principio a fin. Y por último, tenemos la figura de un depositario, que llegará en el proceso cuando el juez lo estime pertinente y las características del bien lo permiten. Bueno, ahora sí podemos avanzar al proceso en sí. Este flujograma que pueden ver en pantalla lo realizamos gracias a la información contenida en nuestro Código Judicial, de los artículos que van del 1451 hasta el 1457. Cabe destacar que el que ven aquí, es el proceso habitual de pago por consignación. Entonces, ya habiendo explicado eso, empezamos. El paso número 1, que consiste en la presentación de una solicitud de pago por consignación. Esta va a ser presentada por el deudor o por una tercera persona aprobada por él. Debe tener claramente explicada la obligación, si es de dar, hacer o no hacer. También se debe de establecer los motivos por los cuales se quiere dar el pago. Puede ser que el acreedor no haya querido aceptar el pago por motivo injustificado, como ya lo explicó mi compañero Elías. Bueno, en este punto el juez decide si aceptar o no esta solicitud. Entonces, siguiendo con el paso habitual del pago por consignación, vamos al segundo, que es el que una vez que el juez acepta la solicitud, el deudor pone a disposición del tribunal la cosa debida. Este paso número 2 nos lanza inmediatamente al paso número 3. En este paso número 3 va a depender de acuerdo a la característica de la cosa debida. Si se trata de dinero, se necesitará de la certificación de depósito judicial, que es expedida por el Banco Nacional a favor del tribunal para que el interesado pueda realizar la consignación. Bueno, avanzamos ahora con si se trata de un bien mueble. En este caso, el juez señalará un depositario para que el deudor pueda llevar el bien en la fecha y la hora que se le ha establecido. Y por último, tendremos que la ejecución de un hecho. Si se trata de la ejecución de un hecho, entonces deudor y acreedor, ambas partes deben estar de acuerdo en el pago y en la forma en que se va a realizar este pago. Bueno, una vez avanzamos, después de la fase del depósito, vamos al cuarto paso, que es la notificación al acreedor. Una vez aquí, el acreedor tiene un término de 5 días para dar una respuesta. Entonces, si el acreedor acepta esto, seguiremos con lo que sería la extinción de la obligación. Y entonces se pondrá a disposición del acreedor la cosa debida para cuando esa persona lo quiera retirar. Pero esto no acaba aquí. Avanzamos y nos encontramos con que este proceso también tiene muchas más aristas. ¿Qué pasa si el acreedor no acepta la consignación? Si es desconocido, si no dice nada en el término de los días. Bueno, vamos a responder eso aquí. Si no acepta, entonces hay dos maneras de proceder. Hay que decir que estas dos maneras de proceder son las mismas para cuando hay varias personas que tienen derecho a cobrar y se discuten en el monto de la cuantía de cada uno. Bueno, si hay de demostrar algún hecho, se abre un proceso a pruebas y se va por la vía de un juicio sumario. Pero si no hay que acreditar ningún hecho, entonces no se abre ningún proceso a prueba y se fallará dentro de 3 días. Avanzamos y ahora vamos con la arista de que el acreedor no diga nada en el plazo de los 5 días que se le dan. Entonces, si el acreedor no dice nada en el plazo, se declarará aceptada la consignación y quedará extinguida la obligación. Y se pondrá a disposición del acreedor la cosa debida para cuando él quiera retirar. Por último, tenemos que si el acreedor es desconocido, no es hallado o es incierto, en este caso se va a dar un emplazamiento por edicto. En el caso de que este no aparezca, entonces se nombrará un defensor. El defensor que empezará entonces desde el cuarto paso, como si se le estuviera notificando al acreedor, y será el responsable de llegar hasta el fin. Esto sin perjuicio que cuando el acreedor aparezca pueda decir que la consignación fue mal hecha porque era de mayor cuantía o alguna otra razón. Y entonces el proceso iniciaría de nuevo desde el punto 4, pero esta vez con el acreedor. Bueno, ya hemos explicado el proceso de pago por consignación y avanzamos con los efectos que tiene.
Para esto nos vamos al artículo 1063 de nuestro Código Civil, que nos dice que el deudor quedará libre de responsabilidad por la consignación. ¿Pero qué nos quiere decir esto? Lo que nos quiere decir que el deudor no tendrá que pagar nuevamente porque durante el proceso ya lo hizo. El deudor no tendrá que pagar tampoco intereses desde el momento en que se realiza la consignación. Y el último de sus efectos será que el deudor quedará libre de la responsabilidad de perder la cosa debida por caso fortuito y quedará libre también de caer en mora. Yo quiero hablarles sobre la jurisprudencia, recapitulando en primer lugar lo que mencionaba mi compañero David, y es que una de las posibles complicaciones que pueden darse en el pago por consignación es que al momento de ser notificado, el acreedor se niega a aceptar la cosa que su deudor trata de consignar en el tribunal a su favor. Cuando esto sucede, ¿verdad? El hecho de no aceptar entonces abre a disputa el proceso de pago por consignación. Bien, en una jurisprudencia del año 1995, el primer Tribunal Superior de Distrito Judicial determinó que el juez acuo, esto es, el juez que conoció de la causa en su momento, actuó de forma incorrecta. ¿Por qué? Porque el acreedor se niega a aceptar el pago por consignación, intenta alegar pruebas, pero el juez lo que hace es que en lugar de abrir el proceso ordinario, el proceso sumario como mandata la ley, como lo establece bien claro el Código Judicial, lo que hizo fue mezclar la disputa por la titularidad de un derecho que supone un proceso contencioso con el pago por consignación en sí mismo, que es un proceso no contencioso. Y esto, por supuesto, no es admisible. Nuestra segunda jurisprudencia es una sentencia civil de la Corte Suprema de Justicia del año 2015. Aquí necesitamos retomar nuevamente otro aspecto que es muy importante, y es el hecho de que en el pago por consignación, la consignación, es decir, el depósito ante el tribunal de la cosa adeudada por parte del debitor de la obligación, no se hace efectiva hasta que bien el acreedor acepte este pago o bien que el juez, por una resolución judicial, declare que el pago por consignación procede. Vamos a poner en contexto la situación de este caso en particular. Bien, el señor Torres y la empresa Coca-Cola habían celebrado un contrato de compra-venta, mediante el cual la empresa Coca-Cola se comprometía a la venta de un terreno al señor Torres. Este debía cancelar la deuda, ¿verdad?, en 3 pagos. Hasta aquí no hay problema. El señor Torres realiza los 2 primeros pagos, Coca-Cola los recibe. Cuando el señor Torres va a realizar el tercer pago para salir de su deuda, Coca-Cola no lo recibe. Se arrepiente de la venta del bien inmueble. El señor Torres acude al tribunal para realizar un depósito, su proceso de pago por consignación. Cuando Coca-Cola es notificada por el tribunal, en efecto, se niega a aceptarlo y lo que hace a su vez es solicitar ella un proceso de pago por consignación mediante el cual le devolvería al señor Torres las cuantías de los 2 primeros pagos que éste le había efectuado. Entonces, se suman estos 2 procesos o se acumulan, como se diría, estos 2 procesos en el tribunal. Aquí el juez procede correctamente, el juez acuo da apertura al proceso sumario en la que se van a dar los alegatos, se van a aportar las pruebas. Bien. En una primera sentencia, lo que hace el tribunal es fallar a favor del señor Torres y obligar a Coca-Cola a que acepte el tercer pago, acepte la consignación que Torres le está aportando. Coca-Cola no se queda allí, apela al
primer tribunal superior de distrito judicial, quien a su vez falla a su favor. Entonces ahora sería el señor Torres el que debe aceptar el pago que Coca-Cola trata de hacerle. El señor Torres no acepta, no se queda con esta sentencia, sino que presenta ante la Corte el recurso de casación, ¿verdad? Para que la Corte, la sala primera de lo civil, invalide la sentencia que le fue desfavorable y case la primera sentencia que sí le era favorable, ¿verdad? Entonces, la Corte evalúa el caso que había venido desde el primer tribunal superior y allí da validez al argumento que llevó a este tribunal a fallar a favor de Coca-Cola. Y era el hecho de que Coca-Cola aludía que el contrato de compraventa no se había perfeccionado porque no se había constituido en escritura pública. Por tanto, carecía de las solemnidades que la ley exige a este tipo de contratos. Y entonces determina que se trataba de un contrato en proceso de formación, más no de un contrato perfeccionado, y por ende Coca-Cola no tenía la obligación de finalmente venderle el terreno al señor Torres. Se puede discutir sobre la decisión que tomó la Corte y demás, pero aquí lo que queríamos resaltar es la importancia que tiene probar la existencia efectiva de la obligación, en este caso mediante una escritura pública, porque ello es lo que va de haber existido esta escritura pública, en efecto el señor Torres hubiera realizado su pago por consignación y el tribunal enseguida habría decretado, habría fallado a su favor y Coca-Cola tendría que haber recibido el pago y entregar el bien inmueble. Esta es la importancia que tenía la escritura pública en el tema del proceso de pago por consignación. Muchas gracias.